Dios les bendiga. Vamos inmediatamente a dar inicio a nuestro análisis, dándole las gracias primeramente a Telecable Barahona y a RTV Sur por la cortesía de llegar a ustedes. Estamos hablando del Evangelio del apóstol Mateo. Y dentro del tema estamos hablando del apóstol Pablo. Dirán ustedes, bueno, pero ¿qué tiene que ver el apóstol Pablo con el Evangelio de Mateo? Si tomamos en cuenta que los últimos capítulos, específicamente el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, necesariamente tenemos que hablar del apóstol Pablo en ese tema. Porque si nos vamos a los tiempos de los apóstoles y de los seguidores de Cristo, tendríamos que preguntarnos qué motivos tenían ellos para enfrentar las autoridades del judaísmo, al sumo sacerdote, a los fariseos, a los saduceos, gente rabiosa e indefensa de la ley y de sus costumbres. Y ahora tenemos a Cristo que se opuso a esa forma de pensar de ellos y se ganó la muerte. Pero entonces resulta que cuando Cristo es apresado y es llevado al patio de Anás, los apóstoles huyeron, temerosos a esconderse. Ellos se imaginaban la suerte que iba a seguir el Señor Jesucristo y por eso huyeron, temiendo que también ellos fueran afectados. Pero resulta ser que debemos preguntarnos, si ellos huyeron temerosos ante la posibilidad de que el Señor muriera y de que ellos fueran apresados, ¿cuánto más si resulta que el mensaje de Cristo, la predicción de Cristo acerca de su resurrección resultara una falsa? Ellos se sentirían animados a continuar. Si le tuvieran miedo al apresamiento y luego de ver que Él muere de la forma tan atroz como murió, si no resucitó, ¿qué animó a los apóstoles a continuar predicando y diciendo que ellos vieron resucitado al Señor? O sea, 12 hombres, 12 apóstoles, pero muchos otros seguidores, las mujeres también. Todos ellos decían que Jesucristo había resucitado. Y tenían entonces la amenaza de muerte constante y ellos seguían insistiendo en que debían obedecer a Dios antes que a los hombres. Estuvieron detenidos. Incluso Esteban muere justamente por este mensaje de resurrección. Y la persona que facilita las cosas a sus torturadores para matarlo, Saulo, pide carta a Caifás para ir a Damasco a buscar preso a los que eran cristianos en esa ciudad. Y caminando hacia allá, Pablo tiene una experiencia en la cual Cristo desde los cielos le habla. Entonces Pablo, a partir de ese momento, se convierte en un seguidor de Jesucristo
se coloca como el líder de la predicación, el número 1. Y la pregunta es, ¿qué estimulaba a los apóstoles viendo la persecución rabiosa de los judíos? Y ahora Pablo, que era perseguidor, que era enemigo de la iglesia, estaba predicando y también era perseguido y muchas veces encarcelado y torturado, pero nada lo detenía. Él continuaba predicando y la pregunta es, ¿cuál era el estímulo si no era cierta la resurrección? Hay quienes hablan de fábula, que en un corto tiempo hay personajes alrededor del cual se tejen fábulas, pero evidentemente ya presentamos que el Evangelio de Lucas fue escrito temprano y que en ese Evangelio él está narrando los eventos del momento. Es algo actual. Según esa narración de Lucas, en los primeros días más de 10,000 personas creyeron en Jesucristo, en la resurrección. Pablo en una de sus cartas dice que más de 500 hermanos creyeron en Cristo por verlo resucitado. Vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 28. Desde el primer versículo nos dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Este es el testimonio de Mateo. ¿Y quién es Mateo? Mateo es uno de los apóstoles de Jesucristo. Uno que él eligió. El Señor Jesucristo le dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y ya vimos cómo Papías de Hierápolis da testimonio acerca de Mateo. Entonces, ¿por qué habríamos de dudar del contenido del Evangelio de Mateo, que ya fue atestiguado por los padres del primer siglo, conocedores bastante cercanos de los apóstoles y de sus escritos, y esos escritos muy venerados y copiados abundantemente por la iglesia? ¿Por qué habríamos de dudar? Por personas que estuvieron en una época en la cual para ser creyente en cualquier cosa se jugaba uno la vida. Los apóstoles, la iglesia naciente, fue perseguida ferozmente por los judíos de la época. El sumo sacerdote, el Sanedrín, Pablo,
que se puso a la cabeza de los perseguidores. En esos días muere Esteban con el auspicio de Saulo, después conocido como Pablo. Y Esteban muere predicando la resurrección, predicando a Cristo. No estamos hablando de una novela que escribiera Mateo. Estamos hablando de un evangelio que era diferente a los demás, aunque tenía mucha similitud lógicamente, porque si están hablando de la misma historia, tienen que coincidir en el contenido. Y además de coincidir en el contenido, tenían diferencias en otros aspectos. ¿En qué aspectos era diferente Mateo de los otros evangelios? Porque Mateo estaba escribiendo a los judíos y se nota en el evangelio que no da detalles de los lugares, puesto que está escribiendo a conocedores. En esos aspectos es diferente. El evangelio de Marcos no cubre todo lo que cubre Mateo. Mateo tiene contenido que Marcos no tiene. Incluso en la forma en que Marcos aborda los temas, tiene rasgos diferentes, como por ejemplo la de dar números, de dar más detalles que no están en Mateo. Lo mismo pasa con Lucas, que siendo los tres evangelios del mismo contenido, lo abordan de forma diferente, detalles diferentes, que son los que nos dicen a nosotros que no fue que unos se sentaron a copiar el otro. Además, el evangelio de Mateo fue escrito en hebreo desde su origen, mientras que los evangelios de Marcos y de Lucas fueron escritos en griego. De modo que tenemos personas que eran creyentes en que no se debía falsear, en que no se debía mentir. ¿Por qué habrían ellos de hacerlo? Si estaban dispuestos a dar sus vidas, pues si arriesgaron sus vidas en ese trabajo. De modo que es importante que tomemos eso en cuenta. Vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, comenzando con el primer versículo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así
predicamos y así habéis creído. Las cartas de Pablo han sido analizadas y no existen dudas de que Pablo las escribió. Y en sus cartas hace énfasis en la resurrección. Pablo fue hecho preso por predicar a Cristo, por predicar la resurrección. Y aún estando preso y amenazado de muerte, Pablo seguía insistiendo en que Cristo había resucitado, que se le había aparecido. Pablo insistió, querían matarlo los judíos y él apeló a Roma. Y justamente Lucas concuerda con los periodos históricos de estos eventos. Félix estuvo juzgándolo en frente de los judíos, Festo por igual. Y en el año 61, según los cálculos que podemos hacer por la muerte de Festo, entonces Pablo queda en una casa alquilada en Roma. Y es en el año 62, después de la muerte de Festo, aprovechando Ananías, el sumo sacerdote Ananías, que todavía Albino no había ocupado su posición, que él juzga a Jacobo y lo mata. Estamos hablando del año 62. Pablo preso en Roma en el año 61. Lógicamente, si Lucas no incluyó la muerte de Jacobo, significa que todavía no había sucedido cuando él cierra el libro. Lo que quiere decir entonces que el Evangelio fue escrito antes que el libro de los Hechos, el Evangelio de Lucas, porque en el comienzo de los Hechos, Lucas hace referencia al primer tratado, o sea, al Evangelio. De modo que el Evangelio se escribió antes del 61. Necesariamente tuvo que haber sido escrito 2 o 3 años antes. Y estamos todavía en el periodo apostólico, en la narrativa de todos esos eventos. Cuando él escribe en el capítulo 1 del libro de los Hechos, dice en el primer tratado, Teófilo, ¿verdad? Comencé a hablarte acerca de las cosas que sucedieron, hablando de los eventos narrados en el Evangelio. No estamos hablando de muchos años para que se pudieran inventar fábulas y leyendas acerca de Cristo. Estamos hablando de que en el momento mismo, esta persona, Lucas, que acompañaba a Pablo, estaba escribiendo los hechos. De modo que no podemos hablar de que se inventaron cosas. Lucas, de hecho, escribió cosas que él las vio, no que se las contaron, porque él andaba con Pablo. Y las cartas de Pablo atestiguan de todas esas obras que él hizo levantando esas iglesias cuyas ruinas, muchas de ellas todavía están ahí. Y los escritos de los sucesores también están ahí. De modo que no estamos hablando de ciencia ficción. No estamos hablando de ficción, ni mucho menos de ciencia. Pero resulta ser que sí estamos hablando de hechos históricos que son reales. Si Pablo era enemigo de la iglesia y Pablo se convierte, tuvo que haber pasado algo grande y tuvo que haber sido bien grande para que él arriesgara su vida y finalmente la entregara en Roma en manos del emperador Nerón. Piensen en todo esto y en la próxima entrega continuaremos hablando de este tema tan importante.